Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día 9. Hoy veremos el tema Bases de liderazgo transformacional, coachando equipos y dando feedback positivo. Dentro de todo lo que hemos conversado en este curso de liderazgo transformacional, siempre hemos estimulado y hemos manifestado la importancia de la aplicación de habilidades blandas y de inteligencia emocional como modelo hoy día utilizar dentro de la labor de liderazgo imperante más que los antiguos formatos, ¿no es cierto?, autócratas de liderazgo. No solamente por una condición de humanismo dentro de la función del líder, sino también dentro de las exigencias y alto desempeño que hoy día necesitan las organizaciones, en donde evidentemente los colaboradores motivados son mucho más productivos que colaboradores obligados o colaboradores que no son parte o no se sienten parte del logro de los objetivos de la empresa. Por lo tanto, conceptos como coaching o feedback positivo son parte fundamental de este liderazgo transformacional que hemos conversado. Pero, ¿qué es coaching? ¿Qué significa el concepto coaching? ¿Qué significa el concepto de enseñar, de ser un maestro, de ser un referente? En el deporte, ¿no es cierto?, es el primer elemento donde se manifiesta el coach, el profesor, aquel que dirige un equipo y que aparte de decir cómo tiene que funcionar como equipo para lograr ganar, también está el elemento técnico como también el elemento motivacional. Y de ahí lo usamos hoy día lo que es dirección de equipos de alto rendimiento. Coaching es un método, coaching es una forma de relación. Coachear es conversar. Entonces, un líder hoy día, como lo hemos dicho en gran parte de los módulos, su columna vertebral del líder hoy día es la capacidad comunicativa. Por lo tanto, dentro, ¿no es cierto?, de hacer coach es conversar con los colaboradores. Entonces, es un liderazgo de conversación. Pero como decía, es un método. ¿Y este método qué es lo que busca? Busca justamente desarrollar el potencial de nuestros colaboradores no solamente la competencia técnica y la motivación, sino que ir un poco más allá en donde las personas pueden ir consiguiendo a medida que van trabajando y desarrollándose dentro de la organización, consiguiendo, ¿no es cierto?, logrando enfrentar nuevos desafíos y superándolos. Por lo tanto, el líder hoy día transformacional que usa coach a través de la conversación, que vamos a ver cuáles son los pasos de esa conversación, busca desarrollar el potencial de una persona y cómo uno desarrolla, ¿no es cierto?, el potencial de una persona. Esencialmente o haciendo cambios en la persona, de cómo esta persona trabaja, o transformando, ¿no es cierto? Cambiar, dar una vuelta, ¿no es cierto?, de timón completa o transformando la forma en que hacemos. Y con esto, ¿qué logramos? Logramos una mayor responsabilidad y compromiso de la persona, no impuesta, sino convenida con la persona. Esta conversación con el colaborador llega a manifestarle, ¿no es cierto?, que él puede lograr más cosas y él, el colaborador, por convicción y por motivación del líder, se atreve a ir en la búsqueda de nuevos desafíos. Por lo tanto, ¿qué es lo que logra con esto? Obtiene mejores resultados. Recuerden, lo hemos dicho en varios módulos de este curso, hoy día el líder no solamente es aquel directivo que controla y que da instrucciones, solamente, ¿no es cierto?, en los objetivos, las tareas diarias. Debe lograr el alto desempeño. Y para lograr el alto desempeño del equipo siempre debe estar mirando cómo mejorar los resultados, cómo optimizar los recursos. Y para eso debemos lograr, ¿no es cierto?, que nuestra gente, incluyéndonos nosotros, seamos cada vez, ¿no es cierto?, más poderosos, que logremos más eficacia y más eficiencia. ¿Ok? Entonces decíamos que este es un liderazgo de conversación, que lo que pretende es provocar un impacto positivo en las personas. No es el liderazgo impositivo, sino que es el liderazgo de conversación motivacional, que convence y que moviliza. Se enfoca en la persona, ¿no es cierto? No solamente en el trabajo, sino que en la persona, en las posibilidades, en las fortalezas, en las ambiciones, en los desafíos, en las aspiraciones que la persona tiene. Por eso que yo debo conocer a mis colaboradores. Debo saber qué es lo que buscan, qué es lo que no les gusta, dónde tiene mayor potencial. Incluso con él ir buscando posibles nuevas mejoras.
el coachear, el conversar, el crear esta relación, ¿no es cierto?, directa con nuestro colaborador, también ayuda, ¿no es cierto?, a que las personas se sientan positivas emocionalmente. Y eso en nuestro cerebro es muy cómodo, sentir que el líder es una persona que aporta en mi vida, que yo aparte de hacerle caso, ¿no es cierto?, aprendo de él y él me ayuda a ser un mejor profesional. Trae muchísimos beneficios porque esto motiva. No solamente mi jefe me está preguntando si hice o no hice la pega, y cuando no la hice o la hice con error, ¿no es cierto? De alguna forma, ¡paf! Me machaca, ¿no es cierto? Y me lo da como una observación negativa, sino que al contrario me siento motivado. Entonces, él me ayuda a mejorar, a lograr mis metas, ¿no es cierto? A desarrollarme. Y eso de alguna forma va también permitiendo que los equipos se empoderen. Cuando las personas se sienten a gusto, se sienten motivadas, sienten que el líder les ayuda a desarrollarse, las personas también se empoderan y que el día de mañana se pueden atrever a proponer mejoras. También sienten que no solamente deben llegar a la pega y hacer lo suyo y cero compromiso. El liderazgo transformacional busca el compromiso de los colaboradores, pero no solamente lo busca de ellos, sino que principalmente el líder se compromete con su gente y de ahí la gente ve que él está comprometido y ahí hay un círculo virtuoso. Por lo tanto, con todo este mecanismo de conversación y de, ¿no es cierto?, de desarrollar a nuestros colaboradores, lo estamos empoderando. Y ese empoderamiento los va a llevar a ser más autónomos, ¿no es cierto?, a autocontrolarse, a ser más colaborativos y proponer mejoras. ¿De acuerdo? Decíamos que el coach, ¿no es cierto? El coaching es un liderazgo de conversación. ¿Y cómo conversamos? ¿Cómo lo hacemos para que una persona, si yo tengo un colaborador a cargo, cómo hacerlo para que él mejore? Y aquí yo les planteo, ¿no es cierto?, las grandes preguntas del coaching. El coaching tiene una propia metodología. Aquí vamos a mostrar lo más esencial para que ustedes puedan usarlo en sus colaboradores como liderazgo. Y hay tres preguntas esenciales que yo le podría hacer a un colaborador. Es más, podría primero coacharme a mí y preguntármelas a mí para yo desarrollarme. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿qué es lo que realmente te gustaría conseguir? Entonces, ¿me la hago yo o se la puedo hacer un colaborador? Si me la hago para mí, me pregunto, a ver, Gustavo, ¿qué es lo que realmente me gustaría conseguir? Por supuesto, hay que establecerlo en un marco, conseguir en mi casa, con mi familia, como padre, como esposo, o conseguir en el equipo, ¿no es cierto?, el club deportivo al cual pertenezco, o en el trabajo. Entonces, si hablamos del trabajo, es qué me gustaría realmente conseguir en mi trabajo. Y ahí yo me pongo, me gustaría aprender esto, me gustaría tomar este cargo, me gustaría, y ahí descubro algo. Primera pregunta. Segunda pregunta. Ahora, tú a un colaborador le puedes preguntar también, cuéntame, no sé, Juan Pérez, ¿qué te gustaría conseguir en esta área o en esta empresa? Y ahí lo hacemos pensar un poco y que nos cuente cuáles son sus aspiraciones. Después la segunda pregunta, una vez que descubrimos cuáles son las aspiraciones o los anhelos, descubrimos, vemos la segunda pregunta, que es, ¿cuál es la parte de tu personalidad que tendrías que desarrollar o entrenar para lograrlo? Y ahí nos damos cuenta de que tenemos una aspiración, pero tenemos que preguntarnos qué herramientas tenemos. Y si no las tenemos que desarrollar o las tenemos que entrenar. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una brecha, ¿no es cierto? Porque a lo mejor quiero algo, pero no tengo, ¿no es cierto?, todo lo necesario, o lo tengo y no me he dado cuenta. Entonces, ¿cuál es la parte de mi personalidad, de mi forma de ser que tendría que desarrollar, ¿no es cierto?, o entrenar para poder lograrlo? Y ahí yo digo, wow, no es solamente querer, o sea, tengo que, de alguna forma, trabajar. Por ende, ahí caemos a la tercera pregunta. ¿Qué acciones diferentes a lo que has estado haciendo hoy día? Porque si sigues haciendo lo que estás haciendo hoy día, vas a seguir en el mismo lugar. Entonces, siempre cuando queremos mejorar, y eso nunca no se nos olvide, cuando queremos crecer, cuando queremos, tenemos que hacer acciones distintas a las habituales. Eso significa salir de la zona de confort que estoy. Crecer, madurar, ¿no es cierto? Evolucionar
significa salir de la zona de confort y por un momento estar probando y ensayando en lo que era toma de decisiones, atreverse a ir un poco más allá. ¿Qué acciones diferentes te llevarían a conseguirlo? Entonces, a lo mejor quiero yo cambiarme de área o quiero un trabajo distinto, a lo mejor me tengo que capacitar, tengo que estudiar inglés, ¿no es cierto? Porque esa es la parte que tengo que entrenar de mí porque no la tengo. Entonces, si yo estudio inglés, a lo mejor voy a poder conseguir el tema de un lugar en donde, ¿no es cierto?, la gente que trabaja ahí es bilingüe. Y esas cosas me permiten a mí decir, ok, perfecto, aquí hay cosas que yo puedo lograr. Y ahí hay un proceso de mejora continua. ¿Ok? Para poder hacer coaching y para poder hacer estas preguntas y trabajar con nuestra gente, debemos usar estas grandes preguntas, esta conversación para desarrollar a la gente, pero también tenemos que usar la metodología del feedback. En castellano, retroalimentación. Hoy día los estudios mencionan que las empresas, ¿no es cierto?, hacer evaluaciones de desempeño, que generalmente eso depende del área de recursos humanos, en donde quieren evaluar cada una de las áreas y si los trabajadores de cada área están haciendo lo que supuestamente tienen que hacer, evaluación de desempeño, donde generalmente el líder se reúne con un trabajador y lo evalúa y después conversa si están de acuerdo o no y ahí salen las posibles mejoras. Eso ya es muy lento, muy caro y no tiene tanto impacto. Y hoy día lo que se usa es que cada líder debe tener este coaching, ¿no es cierto? Y este feedback positivo de manera permanente. El feedback, ¿no es cierto?, es una retroalimentación, en donde yo, en esta conversación de coaching, a mi colaborador, yo converso y en lenguaje positivo le voy diciendo todo lo que él ha hecho bien y todo lo que necesitamos mejorar. Y lo digo de esta forma porque antiguamente sería, le digo todo lo que hace bien, pero también le digo lo que hace mal. Entonces, a fin de cuentas, es súper honesto, pero lo que provoca en las personas es una desmotivación, porque hemos sido formados así. Esto no funciona en Oriente. En Japón tú no puedes dar feedback, porque el japonés entiende que si le van a hacer feedback es porque ha hecho mal su pega. Y es honor para él hacer buen el trabajo. Entonces, feedback en Japón no se hace. Pero nosotros como occidentales necesitamos ese feedback. El occidental necesita el, oye, lo has hecho súper bien. Pero sabemos en Chile que después de hacerlo súper bien, estoy súper feliz contigo, la verdad es que me gusta mucho cómo trabajas, y siempre hay un coma y un pero. Pero creo que, y ahí te la dan. Entonces todo lo bueno que te dijeron al principio ya no vale. Bueno, feedback en positivo significa que nunca usamos el pero o el coma. Siempre es en positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué elementos nosotros podemos usar, ¿no es cierto?, para dar feedback positivo, que también es en una conversación. Entonces, aquí vamos a ver los pasos. Paso uno es la apertura. Paso 2 son los hechos. Paso 3 son las consecuencias. Y paso 4 el cambio, fijar, ¿no es cierto?, el comportamiento. El cambio o fijar el comportamiento. No entiendo bien esto, Gustavo. No te preocupes. Yo te dije que vas a darle feedback a un colaborador. A una persona que ha estado haciendo, ¿no es cierto?, todo muy bien. Entonces, ese va a ser un feedback positivo. Si no tengo nada que corregir, va a ser un feedback positivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero hay una apertura. Entonces, yo como líder, ¿no es cierto? Le digo a Juan Pérez, le digo, hola Juan Pérez, profesor, conversemos que si yo vamos a hacer feedback. Ah, ok, Gustavo, hagámoslo. Entonces vamos a un lugar tranquilo, que nadie nos moleste, que nadie nos interrumpa, ¿no es cierto? Y conversamos. Entonces yo como líder le digo a Juan Pérez, Juan, ¿me dejas decirte lo que queremos conversar o me dejas darte feedback? Lo preparo, le digo, ¿me permites? Evidentemente estamos juntos para eso, pero lo que da la sensación es que estoy pidiendo que él también acepte. Es, hola Juan, bueno, te voy a dar feedback. Es muy impositivo. Recuerden que aquí el líder es de habilidad blanda, es de inteligencia emocional, que no parezca, ¿no es cierto?, que lo estoy, ¿no es cierto?, imponiendo. Es obvio que le voy a dar feedback, pero también pido su permiso. Entonces le digo, Juan, ¿me permites darte feedback? ¿Me permites que conversemos? Sí, por supuesto, Gustavo. Ok, entonces listo. Eso es la apertura. Los hechos
es la descripción tangible, ¿no es cierto?, de lo que vamos a conversar. No hay interpretaciones, no hay dudas. Yo me reuní, ¿no es cierto?, y conté los datos para ver si llega temprano, si cumple con las horas, si no tiene, ¿no es cierto?, amonestaciones, si ha sido un buen trabajador, además de las cosas que yo he visto. Entonces dijimos que Juan Pérez le vamos a dar feedback positivo porque él ha hecho todo bien. Es el caso uno. Entonces, los hechos. Y aquí le digo yo, mira, cuando nosotros empezamos a revisar tu caso, Juan, nos encontramos que cuando llegaste, ¿no es cierto?, eras una persona que tenía muchas ganas, pero que no sabía hacer mucho las cosas. Entonces te pusimos una persona a cargo que te enseñó y relato los hechos de la historia de lo que estoy conversando. Y finalmente siempre le digo a este Juan Pérez que todo lo ha hecho muy bien, ¿no es cierto? Hubo cosas que yo sé que le costaron, pero que él lo tomó de forma positiva, nunca bajó los brazos y estamos muy conformes, ¿no es cierto?, con lo que él ha estado haciendo. Esos son los hechos. Dije, Juan Pérez es un feedback positivo porque todo lo ha hecho bien, el caso uno. Entonces ya le expliqué los hechos, entonces ahora vienen las consecuencias. Y le digo, por lo tanto, o entonces, ¿no es cierto, Juan? Te invito a que sigas exactamente de la misma forma. Yo creo que si sigues en ese mismo camino, muy pronto te voy a pedir que asumas nuevos desafíos que van a ser muy interesantes, ¿no es cierto?, para tu carrera profesional y para tu motivación personal. ¿Se fijan? Esas son las consecuencias de todos los hechos que yo le relaté a Juan Pérez. ¿Por qué? Porque él es una persona que ha cumplido. Y una vez de eso, ¿no es cierto?, viene el cuarto paso, que es cambio o fijar comportamiento. Entonces le digo aquí, muy bien, muchas gracias, sigue así, refuerzo, ¿no es cierto? Y te agradezco mucho que me hayas escuchado. Recuerda que si en algún momento tú quieres conversar conmigo y darme feedback a mí de tu forma espontánea, lo puedes hacer, mis puertas están abiertas. Claro, que estés muy bien, ¿no es cierto? Listo. Sería todo. Ese fue un feedback positivo a Juan Pérez, ¿no es cierto? Porque todo lo ha hecho bien. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo feedback que podemos hacer? Que también es en positivo, pero si hay una persona que ha tenido algunos errores o le faltan algunas cosas y yo encuentro que es necesario que él las corrija, se llama feedback correctivo. Es distinto que Juan Pérez, lo había hecho todo bien. Entonces supongamos que este sea Lucho Cárdenas, por dar un nombre. Entonces vamos a darle feedback a Lucho Cárdenas y yo también reuní los antecedentes y me doy cuenta que esto otro lo ha cumplido muy bien, pero que hay un par de cosas que están débiles y un par de faltas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Nuevamente también lo cito a un lugar, ¿no es cierto?, determinado, una hora determinada, que uno esté tranquilo. Y hago nuevamente la apertura. Y en la apertura le digo, bueno, ¿cómo estás, Luchito Cárdenas? O Luis, ¿cómo estás? Bien, sí, ok. ¿Me permites que conversemos, que te dé feedback? Sí, claro, jefe, o sí, claro, Gustavo. Perfecto, ok. Y ahí hicimos la apertura. Vamos a los hechos. Bueno, Luis, que cuando tú llegaste y empiezo a relatarle, ¿no es cierto?, lo que de alguna forma eh, ha estado haciendo bien, ¿no es cierto? Y además también le menciono aquellas cosas que están en falta. Pero cuando termino de darle el speech de las cosas que están bien, papá bien, papá bien, papá bien, y ahora vienen las cosas que están en falta, uno siempre usa el pero. Entonces, Luis, ha estado muy bien, llegas ahora, pero he tenido noticias que muchas veces o algunas veces has respondido mal a tu jefe directo. Entonces, todo con ese coma y ese pero, eso psicológicamente borra todo lo anterior positivo. Y ahí el trabajador, el colaborador cae en una incertidumbre de que no sabe para dónde va y ahí no está motivado. Entonces, no usamos nunca más el pero. Lo que usamos aquí es el y. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacemos, Gustavo? Entonces tú dices, mira, y llegas bien, te cuento, y creo que aquí estamos un poquito débil, por lo tanto yo te invito a que lo trabajemos. Me refiero al caso de tanto y a este otro caso, ¿no es cierto?, que he tenido noticia o yo mismo he visto que hemos estado un poco débil, a lo mejor no se ha comprendido, no es que no has comprendido, no se ha comprendido, no se ha logrado, ¿no es cierto?, que tú hagas esto en forma eficiente en el tiempo correspondiente. No usé el pero, usé el y creo que esto se puede mejorar, ¿se fija? Entonces ahí yo en los hechos
Siempre voy en positivo. Y una vez que termino los hechos, voy a las consecuencias. Por lo tanto, Luis, si estos elementos que te he mencionado no los logramos mejorar, ahí vienen las consecuencias. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener problemas en la línea de productividad, que tus compañeros podrían sentirse pasados a llevar. Entonces le explico de que el no cambio, el no mejora de esas situaciones tienen consecuencias. Por lo tanto, ¿no es cierto?, está quedando de manifiesto que él tiene que cambiar eso. Y ahí pasamos al punto número 4, donde hay cambio o fijar comportamiento. Y ahí es qué vas a hacer distinto o qué puedo, ¿no es cierto?, yo ayudarte para hacerlo. Entonces, una vez que le digo, y esto es necesario porque si no tus compañeros, que son las consecuencias, se pueden sentir o nos vamos a atrasar y no vamos a alcanzar, ¿no es cierto?, a entregar las pegas en los tiempos asignados. Entonces, por favor, cuéntame cómo lo podemos hacer, cómo tú podrías mejorar este aspecto. Y le pasamos la pelota para que él se sienta con el poder de proponer. Y ahí yo voy manejando el tema si lo que está proponiendo está dentro de las normas o el estilo o las posibilidades de lograr. ¿Se fijan? Este cuadrito yo los invito a que se lo aprendan, que lo practiquen, si tienen que dar feedback, ¿no es cierto? Y que den feedback a su gente, coachándolo en forma positiva, y que utilicen estas herramientas. Entonces, en verde es aquel que lo ha hecho todo bien, entonces le doy un feedback, ¿no es cierto? Y le refuerzo que continúe igual. Y el correctivo, aquel que hay cosas que mejorar, igual partimos con cosas positivas y cuando tenemos que decir aquello que está en falta, usamos el I, creo que esto lo podríamos mejorar, ¿no es cierto? Y le explico las consecuencias de no y le pregunto qué va a ser distinto para mejorarlo o qué necesita de mí, cómo necesita mi ayuda para poder mejorarlo. Y eso genera en el colaborador una mirada de que no me están castigando, no me están retando, no me están apuntando, sino que me quieren ayudar. Y eso produce una fidelización del colaborador con su líder en que, pucha, esto no lo estoy haciendo bien, pero lo puedo mejorar y mi jefe me lo está diciendo de buena onda y me va a ayudar. Y finalmente me voy en forma positiva. Y después que lo que hago, agradezco, ¿no es cierto? Y nos vamos con el compromiso de mejora. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos tienen que estar ahí presentes para que tú no te descuides en esta feedback positivo? Aquí el punto 1 dice, aunque comiences con un cumplido, lo dijimos ya, nunca uses la palabra pero y no la vuelvas a usar jamás. Usa el y. ¿Ok? 2. Aunque seas el mejor o la mejor comunicador del mundo, el mejor líder, el mejor coach, el mejor en todo, siempre va a haber personas que no les gusta nada de lo que vas a decir. Y eso también tengámoslo presente para que no te frustres. Porque tú puedes ser una persona con mucha habilidad blanda, con mucha inteligencia emocional, puedes ser súper empático, usar todos estos métodos, pero te vas a encontrar con personas que no les gustan que le digan las cosas. Entonces no te frustres, porque también dentro de estos modelos es factible que aunque tú hagas feedback positivo o feedback correctivo con lenguaje positivo, que no le guste. Hay de todo. No te tienes que frustrar. Tienes que entender que es así. 3. No hay nada que implique más desprecio que dar un feedback desconcentrado o poco solemne. Yo le decía, cuando vas a dar feedback, que sea en un lugar cerrado, que no haya interrupciones, ¿no es cierto? Y que tú no estés distraído. Te suena el celular, alguien te interrumpe, tú no puedes, porque la persona que estás dando feedback no se va a sentir solemne y es una chacota. Es un acto solemne hablarle a alguien por lo que ha hecho bien y o por lo que ha hecho bien y lo que tiene que mejorar. Por lo tanto, tiene que ser un acto solemne, ¿ok? En eso tienes que ser súper responsable. 4. No te dejes vencer por la flojera, el relajo o lo poco solemne. Haz un feedback, ¿no es cierto?, que sea bueno. Estarás perdiendo una gran oportunidad de fidelizar a tu colaborador. Entonces, muchas veces tú dices, ya voy a hacer feedback, pero no vas con toda la información. No lo has preparado. Lo tienes que preparar. Si vas a hablar con Luis, con Juan Pérez, reúne toda la información para que los aplausos sean reales y aquellas cosas a mejorar también sean... No, jefe, eso es mentira, no es así. Yo lo corregí, yo he llegado todos los días a la hora y quedaste como desinformado. Entonces, tienes que hacer tu pega. Es un acto solemne y serio. Finalmente, recuerda, el punto 5 dice aquí que el feedback va a definirte como persona, te va a definir como jefe, te va a definir como líder.
y los demás, ¿no es cierto?, se van a crear una imagen de ti. Entonces, si no eres solemne, si no eres serio, si no eres profesional, al dar un feedback, ¿no es cierto?, la gente no te va a evaluar bien, no te va a evaluar bien y no va a creer en estas reuniones de feedback, no te va a pescar, va a creer que es una chacota, que no es seria. Por lo tanto, recuerda que esto te va a definir. Coaching, conversación que busca el desarrollo de la persona, feedback positivo, que es para fortalecer, ¿no es cierto?, las buenas acciones y corregir las que hay que corregir con un lenguaje positivo, tiene que ser un acto solemne, formal tuyo, serio, profesional. Y eso va a decir que tú eres un líder transformacional. ¿Ok? Aquí hay 16 puntos que puede ser un poquito tedioso, pero que está en el material que usted va a tener. Y si vas a dar un feedback, yo te invito, te lo digo así categórico, para que si vas a dar feedback a tu gente, leas estos 16 puntos para que no te quede nada fuera. Estos son los puntos para preparar un feedback. Puedes decir, oye, pero qué latero. No, 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 no te preocupes, son 16 puntos a considerar para que sea exitoso, ¿ok? Y no cometas error. Los leo rapidito, ¿no es cierto?, para que un poco lo entiendas. Esto es los 16 pasos para preparar un feedback bueno. Uno, ten claro todo lo que quieres conseguir en este feedback. Tienes que tener claro qué es lo que quieres conseguir de Juan Pérez. ¿Es felicitarlo o corregirlo? Ten súper claro lo que quieres. Dos, elige el mejor lugar y momento. No puede ser en un pasillo. Tres, siempre enfocado al objetivo del feedback. No te salgas a otros temas. Estás conversando y el objetivo de él es que llegue temprano porque siempre llega tarde. Y ahí tienes un tremendo problema. Y estás en un objetivo y vas a dar el feedback, pero Juan Pérez te rehuye, te trae otra cuestión y te metes en otra conversación. No, vuelve de nuevo. ¿El tema cuál es? Llegar a la hora. Empieza y termina siempre con cosas positivas. Partí hablando en positivo, tuve que mencionar cosas que no eran tanto, pero terminá igual en positivo. Siempre. Partes positivo y terminas en positivo. Nunca, ya lo hemos repetido varias veces, nunca uses el pero, cámbialo por el y o podríamos y podríamos. 6. Céntrate en el problema o lo que hay que mejorar y no en la persona, porque la persona puede que no te caiga bien, puede que no le creas y tienes un prejuicio. Y si tienes un prejuicio, no vas a hacer un buen feedback. Céntrate en la problemática que hay que resolver. Por ejemplo, que la persona llega tarde. ¿Sabes lo que pasa? Es que eres un irresponsable, porque siempre llegáis tarde. Ahí lo personalizaste. No hay posibilidades de salir de ahí. Y ahí el feedback y el coaching no son positivos. Pero tienes que hablar del problema de la llegada tarde. ¿De acuerdo? Céntrate en el problema, que es llegar tarde, no en la persona. Las sesiones siempre son entre dos, entre nosotros. No hay terceros. Eso es una conversación privada. Respalda siempre tus argumentos con datos fidedignos. Busca información fidedigna antes de hacer el feedback. No te vayas a equivocar. Explica las consecuencias del no cambiar o mejorar. Como decíamos, cuáles son las consecuencias si no hay mejora. Y tienes que ser súper claro. No es que la amenaza, no. Es que si no se mejora esto, tenemos problemas acá, nos va a pasar esto otro. Por lo tanto, dime, ¿qué es lo que hacemos? ¿Te fijas? Es lo que llamamos pasar la pelota. La empresa tiene objetivos y las personas también tienen. Busca que esos objetivos sean en común. Si la empresa le va bien, a la persona le va bien. Si la persona va creciendo, va a ayudar a que la empresa crezca. ¿De acuerdo? Entonces vamos buscando la sincronía entre la empresa y las personas. No emitas juicios personales, habla siempre de las situaciones. Como decíamos, no te centres en la persona, céntrate en la situación. Comparte la responsabilidad del problema y también de la mejora. Es nuestra responsabilidad. Mira, si no logras llegar temprano, todos nos atrasamos y todos nos complicamos. Entonces también tú eres parte. Entonces también hace sentir el peso de que no es el problema. También nos genera a nosotros un problema. Entonces todos somos un equipo, somos un solo cuerpo. Si una, ¿no es cierto? Una de las piezas anda mal, todo el reloj falla. No es solamente la pieza, el engranaje. El feedback es bidireccional, tanto, ¿no es cierto?, como para él como para mí. Entonces yo siempre que lo que hago paso la pelota, porque él es el que tiene que resolverlo. Yo se lo estoy mostrando y le estoy mostrando las consecuencias. Pero, ¿no es cierto? Él también me puede decir cosas. Sí, Gustavo, lo que pasa es que yo no tengo el apoyo que yo necesito, tú nunca estás ahí, po. Yo tomo eso y le digo, sí, perfecto, puede ser, pero cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar yo ahora? Y le pasas la pelota, ¿de acuerdo? Extrae conclusiones convenientes y plantea una propuesta de cambio.
Por supuesto que cuando tú estás viendo qué podemos hacer, tú vas manejando para que las propuestas que él dé de mejora estén enmarcadas dentro de las cosas que podemos. Eso es lo que se llama salida de feedback. Termina el feedback cuando ya empieza el colaborador a dar soluciones a los problemas. Entonces, vamos anotando eso. Entonces, ahí dice, acuerda compromisos, ¿no es cierto? Y enuméralos. Entonces, Juan Pérez, tú me dices que tú podrías hacer esto, ok, uno, podrías hacer esto. Y en esto otro, ¿qué podrías hacer? Esto. Dos, perfecto. ¿Y cuándo podríamos empezar a trabajar en esto? Perfecto, pum. Y lo vas anotando. Finalmente, cuando tú terminas y están los acuerdos de mejora, ¿no es cierto?, con plazos determinados y recursos asignados, pues le das las gracias, ¿no es cierto?, y fijan al tiro cuándo va a ser la próxima reunión de feedback. Y una vez que terminas, todo eso lo tienes tú por escrito, ¡pam! Y le mandas una copia por email formal. Estimado, ¿no es cierto, Juan? De acuerdo al feedback o la reunión de feedback que tuvimos, ¿no es cierto? Hoy día, lunes, ¿cuánto? Te entrego los puntos convenidos. Uno, dos, tres. No en comas, no con viñetas. Uno, dos, tres. Porque así uno va viendo claramente qué punto tiene a favor, qué no, qué ha hecho, qué no ha hecho. Y con fechas y con plazos y que pídele que cuando termines eso se lo mandas, por favor te agradecería acusar recibo del feedback. Entonces él roda así y dice, Gustavo, me llegó, muchas gracias. Y no que, no, no lo vi. Pídele en el mail que te diga, Gustavo, ¿cierto? Lo recibí. ¿Ok? Bueno, finalmente, ¿no es cierto? Comprender que el liderazgo transformacional tiene muchas aristas como la hemos conversado, pero todas son en positivo. El coach y feedback, ¿no es cierto?, positivo, tiene que ver con esta relación que hoy día el líder transformacional tiene que crear con sus colaboradores. Ya no es el líder que vive en el Olimpo. Todavía hay en este país, pero esos están alejados y esos no van a lograr el alto desempeño. Hoy día las empresas que se están destacando es donde los colaboradores están empujando con toda su motivación, con todas sus ganas, ¿no es cierto?, el buque. Aquellos que están arriba del Olimpo y que imperan y que usan el miedo y la imposición, la cosa funciona, sí, pero futuro no tiene. Porque hay otras compañías en donde no solamente el líder es el que está tironeando, son los colaboradores que están empujando. Y eso tiene más éxito. Entonces, el líder transformacional tiene estos 10 elementos que están presentes. Uno, adaptabilidad. No eres conservador, no eres estricto. Sabes adaptarte a los cambios que existen. Eres ágil, eres dinámico, estás dispuesto, ¿no es cierto?, a cambiar rápidamente, no quedarte pegado. Eres social y colaborativo, ya lo dijimos. Un líder que no se relaciona, tazonado. Un líder que simplemente es vertical, está zonado. Colabora, se reúne con la gente lo conoce, pregunta en qué puede ayudar y crea estas líneas sociales de las habilidades blandas, tiene muchos mejores resultados. Es menos jerárquico, ya veíamos, la redarquía. Claro, existe el orden jerárquico, está muy bien eso, pero no es impositivo, es colaborativo, es redárquico, es menos jerárquico. Cinco, es arriesgado. No es un arriesgado que no mire y se tire, sino que simplemente sabe que en estos tiempos hay que atreverse, hay que salir de la zona de confort y hay que atreverse. Productos mínimos viables, atreverse a hacer pequeñas cositas e irlas mejorando. No, si la fórmula funciona, amigo mío, pero el mundo está cambiando. Aquellos que decían, no, el teletrabajo no, ¿qué pasó con la pandemia? Tuvieron que comerse las palabras y les funcionó. Tuvo que funcionar el teletrabajo. Hay que arriesgarse. Orientado a largo plazo. Sí, los cambios son permanentes, pero tengo que pensar que yo quiero permanecer en el tiempo, permanecer en el tiempo. No estoy para dar una pelea hoy día y perder la guerra. Por lo tanto, tengo que tener una visión de largo plazo. Por eso, si estás tú como líder metido en la operación todo el día y no eres estratégico y no tienes tiempo para planificar, para mirar a futuro, estáis sonados. Por eso que tienes que estar orientado a largo plazo y tienes que tener una visión de futuro. Por eso tienes que dejar de estar metido en la operación. Tienes que delegar para poder planificar. Eres un facilitador. ¿Qué significa eso? Que tú prestas y dices a tus colaboradores, ¿qué es lo que necesitan? Yo necesito este objetivo, ¿cómo lo logramos más rápido, más eficientemente? Y tú eres una persona que entrega herramientas para que la gente haga lo suyo.
8, es íntegro social y responsablemente. Tienes que ser una persona, tienes que ser un modelo. Hoy día los líderes tienen que ser, no hay nada peor que le ocurre a un líder, a un equipo, cuando el equipo no respeta, ¿no es cierto?, al líder, no lo ve como un referente. Y tú tienes que admirarlo y tienes que verlo como un referente. Por tal razón, tiene que ser una persona íntegra y tiene que ser una persona responsable socialmente. 9, mente abierta. Nuevamente volvemos a los antiguos paradigmas, ¿no es cierto?, del líder autocrático, donde era un gurú, donde lo que él decía se hacía. Eso ya no existe. Hay personas con más experiencia, pero también hay personas con innovación. Tienes que estar abierto hoy día. Esto siempre lo hemos hecho así. Sí, perfecto, y funciona así. Pero ¿y esta otra forma? Pero no, 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 no. Sigamos así. Hay un error. Tienes que ir probando nuevas formas, porque puede que en este cambio, ¡puf!, se te reduzcan los costos o aumente la rentabilidad. Tienes que tener mente abierta a descubrir nuevas oportunidades. Y finalmente tienes que ser realista. El aquí y el ahora, eso es lo que importa. Tenemos una visión de futuro, pero ¿qué es lo que está pasando hoy día? Entonces, reconocer cuáles son los recursos con los que les cuento. Entonces uno dice, no, te pegaste en la bola, es que me dijiste visión de futuro. Sí, pero basado en la realidad, pues, ¿qué es lo que tienes? Y con lo que tienes, ¿qué es lo que puedes lograr? Todos estos 10 elementos, y hay muchos más, pero estos son los más característicos, tienen que ver, ¿no es cierto?, con el líder transformacional. Bueno, amigas, amigos, eso ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, que estén bien.